Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí haciendo esta grabación, esta sesión extraordinaria, porque la idea es que los alumnos que están próximos a sustentar tengan pues un refuerzo, una guía, un material al cual puedan recurrir, ¿sí? Para los que no me conocen, yo soy el profesor Edwin Celada, soy asesor de tesis, enseño en distintas universidades cursos de metodología de la investigación, así que como repito, espero este video pueda contribuir con la preparación para la sustentación de cualquier tipo de trabajo de investigación. En tal sentido, el objetivo de este video, o mejor dicho, el contenido de este video va a estar dividido en dos partes, ¿no? Primero que nada, una rápida y breve guía de cómo deberían hacer el PPT para su sustentación, para la presentación de su trabajo de investigación, tesis o proyecto. Y luego, algunos tips, algunas recomendaciones para que ustedes puedan pues sustentar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir el modelo de, vamos a decirlo así, la guía de PPT que yo recomiendo, ¿ya? Mientras eso sucede, mientras eso sucede, es importante también precisar que no necesariamente estamos hablando, ya, no necesariamente estamos hablando de una especie de guía universal, ¿ya? O sea, tampoco se trata de eso. De lo que se trata es de que, lógicamente, cada profesor tiene su propia guía o sus propias recomendaciones para lo que es un PPT, pero en este caso, pero en este caso, eh, lo que vamos a hacer en este video es una breve recomendación de lo que yo, ¿no? El profesor Celada, en su experiencia, puede recomendarles. En fin, entonces, bueno, este es un modelo de PPT, un modelo que no tiene ni un mínimo ni un máximo de diapositivas. En todo caso, si es que hay un parámetro que llevar a cabo o que respetar, es el tema del tiempo asignado, que normalmente asciende a 20 minutos en promedio. Algunos se les puede decir 15 minutos, otros 25 minutos, pero en promedio es 20 minutos. Así que bueno, básicamente es la carátula, ¿no? Con los datos, por supuesto, de su casa de estudios, ¿no? Las especificaciones en cuanto a lo que es escuela, facultad, el programa, y por supuesto el título de la investigación, los indicativos y por supuesto sus nombres y apellidos del integrante o de los integrantes. Luego se tiene que hacer una lámina como esta que aparece aquí en pantallas, en donde se tiene que poner pues obviamente el resumen, el compendio, la síntesis de lo que es la realidad problemática. Una realidad problemática que por supuesto ya se les había dicho o se les habrá dicho seguramente que va desde lo más mundial a lo más local. Entonces por eso es que va desde la parte mundial o también llamado contexto internacional, el contexto nacional, es decir, del país en el cual se está haciendo la investigación y por supuesto el contexto local o específico. Igualmente se especifica todo lo que es tanto el problema general como los problemas específicos. En algunos casos, por supuesto, algunos tienen solamente 2 problemas específicos o 3 problemas específicos, o puede ser que tengan 5 o 6. O sea, eso va a depender, por supuesto, de la cantidad de dimensiones que tenga su investigación. Lo mismo pasa también con el objetivo general, así como con los específicos, y en algunos casos también se puede agregar el tema de la hipótesis, aunque también puede ir más adelante, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Luego viene el tema de la justificación e importancia. Esto tiene que ver mucho también con la dinámica para sustentar que yo recomiendo, ¿no? No tiene que ser una cierta cantidad de texto, ni mucho menos. En realidad de lo que se trata es de que haya unas ciertas ayudas memorias, ¿no? Entonces esto va a depender mucho también de cómo el investigador o el alumno o el tesista quiera presentar esta lámina, ¿no? Pero de lo que se trata es de que se hable tanto de la justificación, tanto teórica, práctica, metodológica o hasta social, y por supuesto de la importancia o utilidad que tiene su investigación. Luego ya entramos en lo que tiene que ver con el marco teórico y desde luego comenzamos con los antecedentes, trabajos previos, estado del arte o revisión de la literatura, como también se le puede conocer a esta parte de los trabajos previos. En tal sentido, como se sabe, se divide siempre pues, en antecedentes internacionales y, como pueden observar, se pone el apellido de cada uno de los antecedentes, el año, por supuesto, y el título, ¿sí? Básicamente siempre se pone desde lo más antiguo, o perdón, desde lo más reciente hasta lo más antiguo, y como pueden observar, solamente hay 3. ¿Por qué? Porque se recomienda que vayan 2 o 3 que son más importantes. Si se ponen todos, es demasiado y se da a entender como que no hay una cierta capacidad de síntesis. Lo mismo con los nacionales.
igualmente, los principales, 2 o 3 principales, el apellido, el año y el nombre de la investigación que fue considerada, como repito, como trabajo previo. Luego viene ya la parte teórica como tal, y en este caso pues corresponde a cada variable con su debido autor base, es decir, el autor que le dio pie a sus dimensiones, y por supuesto el concepto que tienen dentro de su trabajo de investigación. ¿Sí? Esto es importante. Como ya lo habrán visto en clase, o los que han sido mis alumnos también seguramente recordarán, esto tiene que ver más que todo con la construcción del conocimiento. Si desean también, porque esto se hace por la variable 1 y por supuesto por la variable 2, como pueden observar, nombre de la variable, autor base, su concepto o definición y la cantidad de las dimensiones, pero también se podría también agregar una lámina que hable de las teorías por cada variable. Acuérdense que la teoría no es, en este caso, el concepto y o la definición, sino es ese pensamiento, ese postulado, ese modelo que tiene que soportar la investigación y que no necesariamente se llama como la variable, ¿no? Ejemplo, yo puedo estar haciendo una investigación sobre, yo puedo estar haciendo una investigación sobre la parte de, no sé, que mi variable sea gestión del talento humano, y resulta que estoy apoyándome en la teoría clásica de Henry Fayol, ¿no? Por ejemplo, a eso me refiero. Luego se tiene la parte de la metodología. La parte de la metodología sí tiene que ver con este tema del tipo y diseño, la unidad de análisis, la población, el tamaño de la muestra, la técnica de recolección de datos, así como el instrumento y, por supuesto, la validez y la confiabilidad. Estos datos, por supuesto, cada investigación la tiene por específico y no debería haber ningún inconveniente para que lleven a cabo dicho detalle, así como aparece en pantalla. ¿Ya? De lo que se trata es, pues, justamente de ser lo más dinámico posible, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que se pone y en una sola lámina es lo que se recomienda. Del mismo modo, tiene que estar claramente establecido lo que es la operacionalización de variables, en este caso para los que son estudios cuantitativos. Para los que son cualitativos, ya saben que no se llama operacionalización de variables, sino categorización de variables, y básicamente tiene eso, ¿no? La variable, las dimensiones y los indicadores para los estudios cuantitativos, y por supuesto, la variable, las categorías y las subcategorías para estudios cualitativos. Si es que es un estudio mixto, es decir, están haciendo encuestas para la parte numérica o cuantitativa y entrevistas para la parte cualitativa, se tiene que poner las dos láminas, ¿no? Una lámina por operacionalización de variables y otra lámina por categorización de variables. Aquí es importante también mencionar todo lo referente a la validez y la confiabilidad. Primero, en cuanto a lo que es la validación de juicio de expertos. Esto, como saben, hago un breve paréntesis, tiene que ver mucho también con de qué forma han ustedes utilizado o establecido, creo que es la palabra correcta, de qué forma ustedes han establecido el instrumento de recolección de datos con el cual ha trabajado su investigación, ya sea encuesta o ya sea entrevista, ¿sí? O mejor dicho, si queremos hablar en términos de instrumento, ya sea cuestionario o guía de entrevista semiestructurada. ¿A qué me refiero? A que el tema de la validación de juicio de expertos, simplemente estamos haciendo un refresco, el tema de la validación de juicio de expertos es sí o sí ustedes hayan construido un instrumento de cero o hayan modificado uno que ya existe. Pero si el instrumento ha sido utilizado tal cual, ya no es necesario la validez. ¿A qué me refiero un instrumento tal cual? De alguien que haya hecho en su momento una investigación y que por supuesto lo haya publicado en una revista científica indexada. En tal sentido se ponen los apellidos de los validadores y por supuesto su especialidad, el grado académico o el lugar donde pueden enseñar estos docentes, ¿no? Que de pronto se recomienda que sean los mismos docentes de la misma universidad en la que ustedes están estudiando. Asimismo, se puede acompañar también otra columna aquí al costado que al final diga como conclusión si fue aplicable o no aplicable, ¿no? Por supuesto que también se puede utilizar algún tipo de coeficiente para validar. Este es uno de ellos, el famoso Cuder de Richardson. Sin embargo, más se trabaja también con el alfa de Cronbach, ¿ya? Simplemente este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero igual normalmente ya en lo que tiene que ver con la confiabilidad se utiliza pues normalmente el alfa de Cronbach, pero como pueden observar no es el único, ¿no? Obviamente. Luego pasamos ya al tema de los resultados, y como también sabrán, los resultados se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los resultados descriptivos y los resultados inferenciales. En los resultados descriptivos va a depender mucho de cómo el profesor les indique lo que tengan que hacer, ¿ok?
Esto es importante. ¿Por qué? Porque algunos profesores dicen solamente quiero los resultados por pregunta, ¿no? Es decir, por cada pregunta de la encuesta, ¿no? Una tabla y el gráfico de torta o de barras, ¿correcto? Sobre la base, pues, obviamente, de las opciones de tipo Likert, ¿no? Esta es una figura referencial nada más. Sin embargo, hay otros profesores que les pueden pedir más cosas. ¿A qué me refiero? Tal vez un detalle de lo que es media, moda, varianza, covarianza, desviación estándar, que son pues indicativos descriptivos de la estadística, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que el profesor les pida, como también les pueden pedir lo otro, ¿no? Que algunos profesores dicen, ¿no? Son muchas las preguntas, no sé, 20, 25, que poner pues obviamente 25 resultados por pregunta es demasiado, a pesar que sí se tiene que hacer, ¿no? Pero me refiero a presentarlo. Entonces lo que dicen es, no, solamente preséntame 4 resultados. Es decir, un resultado por variable, otro por dimensiones, no, obviamente cada dimensión, luego la segunda variable y luego resultados por dimensión de la segunda variable. ¿A qué me refiero? Son los famosos resultados por baremo. Es decir, les enseñan a hacer la baremación, en las cuales sus resultados de 5 opciones de escala de Likert, o de 4, o de 6, se convierten en baremos de 3 o de 4 opciones. Casi siempre es de 3, alto, medio, bajo, y eso se puede presentar como una forma también de hacer un compendio de toda la variable, pero no deja de ser resultado descriptivo. ¿Ok? Ahí está, como decía, la tabla y el gráfico que puede ser de, así como el que está aquí, de barras o de torta. Y por supuesto, luego viene la contrastación de hipótesis o los resultados inferenciales. Aquí es importante mencionar que debería estar, ¿no? Debería estar, por supuesto, primero que nada, las pruebas de normalidad, porque cuando ya llegamos a la parte inferencial, lo primero que tiene que haber es las pruebas de normalidad, que normalmente son las pruebas de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, que es la que va a determinar si la base de datos es paramétrica o no paramétrica, ¿no es cierto? Simplemente estamos haciendo un refresco de la teoría que ya seguramente ustedes han visto en su momento. Esa lámina o ese cálculo que se tiene que prestar va a permitir sustentar por qué han usado tal estadígrafo o sea, por hecho, porque han usado un estadígrafo u otro. Entonces, recuerden que esta contrastación se hace por hipótesis, ¿ok? Se hace por hipótesis, y en este caso, pues iría primero la contrastación de hipótesis de la hipótesis general, luego de las específicas, así, por cada una de ellas, pero como repito, dependiendo del estadígrafo que se vaya a utilizar. Es decir, primero hacen sus pruebas de normalidad, Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. Sobre esa base, analizan si la base de datos es paramétrica o no paramétrica, y en este caso, si es no paramétrica, corresponderá a Rode-Spearman, y si es paramétrica, corresponderá a Pearson. Ojo, es una de las referencias, ¿eh? Para cada ámbito hay más opciones, pero en este caso son las principales. Y luego de eso ya vienen a lo que son el tema de la discusión. Como todos saben, la discusión es esa contraposición, ese análisis controversial que se hace entre lo que aportan los trabajos previos, los antecedentes, con la teoría también y los resultados de su propia investigación. En tal sentido, ustedes pueden hacer, esta es una lámina, esta es una sugerencia de diseño, pueden hacer un detalle con lo cual, por ejemplo, en la parte de arriba, vamos a decirlo así, aparecen los autores que coinciden con sus resultados y en la parte de abajo los que no coinciden. Es una opción. Algunos también hacen una lista, repito también, 2 columnas, los que coinciden y los que no coinciden. ¿Ok? Pero eso ya es un tema de que cómo ustedes lo puedan mencionar, pero no deben de poner, es mi recomendación, nada de texto. Simplemente los autores porque se supone que ustedes van a exponer. Y por supuesto, dependiendo el nivel investigativo, hay investigaciones que terminan con una propuesta, con una especie, digamos, de plan de mejora, con una sugerencia de impacto, ¿no? Hallazgo, etcétera. Se tiene que poner, por supuesto, qué cosa fue lo que propusieron, qué cosa fue lo que encontraron, qué cosa fue lo que proponen. Eso básicamente es importante. Y finalmente, ya llegamos a las conclusiones, las cuales sí son copia y pega, ¿ya? Copia y pega tal cual. La cantidad de conclusiones que hayan se tienen que poner y lo mismo también con las recomendaciones. Y eso sería todo en cuanto a lo que es la preparación del PPT. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con la exposición? ¿No? Porque lógicamente la exposición es, como repito, mínimo 20 minutos. O perdón, máximo 20 minutos, ¿no? En promedio. Algunos es más, otros es menos. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que tener presente que
lo que no deben hacer jamás es leer. Obviamente, ¿no? Presentarán aquí, pues, rápidamente sus datos, la carátula, etcétera, pero no vayan a cometer el error de leer. Por ejemplo, este texto que ya ustedes han puesto, como dije hace rato, de la realidad problemática, que lógicamente corresponde a un compendio, no lo van a leer, no necesitan leerlo, porque ya las personas que están asesorándolos, los que son sus profesores, están leyéndolo mientras ustedes van hablando. Entonces, aquí lo que tienen que hablar, por ejemplo, es el problema. ¿Cuál es ese problema de su investigación que no es la variable? Mencionen eso. Empiecen a hacer una especie de introducción de por qué están haciendo esta investigación. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en esa realidad problemática que lógicamente no está en ese texto? Coméntenla, háblenla. Pero si van a empezar a leer todo esto, se les va a pasar 2 minutos innecesariamente. Y esto del problema, que no es la variable, es importante porque muchos piensan también que este es el problema. No, esta es la formulación del problema en forma de pregunta. El problema es ese análisis que ustedes han encontrado y que no contiene su variable. Luego, por supuesto, aquí también no vayan a leer más que solamente esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A continuación vamos a ver el problema general. En tal sentido, la formulación de nuestro problema general implica la siguiente pregunta: ¿cómo la implementación de un sistema de planificación influye en el desarrollo de nuevos productos de una empresa de golosinas periodo 2020? Y en cuanto a la parte específica, dicen ustedes, tenemos 4 preguntas. ¿Cómo influye la implementación del sistema de estrategia, ¿sí?, en fijación de tiempos, ¿no? Luego, ¿cómo influye la implementación del sistema de exploración en el tiempo y cantidad de desarrollo de procesos? Luego, ¿cómo influye la implementación del sistema de ejecución y optimización de estandarización de procesos? Y luego, ¿cómo influye la implementación del sistema de entrega en tiempo? ¿En dónde? En una empresa de golosinas periodo 2020. O sea, la última parte ya simplemente la repiten al final. Simplemente la mencionan al final. Porque si van a leer toda la parte final de cada uno, se ve el tiempo. Lo mismo también con los objetivos. Lo mismo también con los objetivos. Dicen el general, que también, como repito, esto sí se puede leer, y luego, ¿no? Determinar la influencia del sistema de estrategia en fijación de tiempos. Luego, en el tiempo y cantidad de desarrollo. Luego, en la optimización y estandarización de procesos. Y luego, en la optimización y estandarización de procesos en una empresa de golosinas, ¿no? Así, o sea, muy puntual. Aquí, como repito, tienen que ustedes comentar por qué se justifica en lo teórico, por qué se justifica en lo práctico, por qué se justifica en lo metodológico, por qué se justifica en lo social y por qué es importante, ¿no? Por eso que cuanto menos texto pongan, mejor. Esto es importante porque después uno dice, ¿por qué me habrán puesto tan baja nota? Claro, es porque solamente estabas leyendo. En el marco teórico, aquí no hay que leer. En todo caso, se dicen, bueno, como podrán ver, aquí están nuestros principales antecedentes o trabajos previos en lo internacional. Y dentro de aquí lo que hemos destacado, por ejemplo, es, mencionan ustedes, ¿no? O sea, mencionan qué es lo que han destacado, que son investigaciones del mismo nivel investigativo que el de ustedes, que se han realizado en el mismo rubro que el de ustedes. O sea, sí, ¿qué es lo que ustedes rescatan? ¿Qué es lo que ustedes destacan? Pero no lean porque ya todo eso se está viendo. Lo mismo para la parte nacional. Resulta que estas 3 investigaciones son de universidades nacionales, lo cual para nosotros, que somos una universidad privada, por ejemplo, pues llama la atención. O sea, cosas así. Algo que ustedes crean que es impactante. Aquí, por supuesto, no hay que leer para nada esta definición, simplemente especificar que su primera variable, sistema de planificación, ha sido sustentada con este autor y esas son sus dimensiones, ¿no? Las menciono. Esto sí lo pueden leer, ¿no? Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. Esto no, ya se está leyendo. Esta definición ya se está leyendo. Lo mismo para la segunda variable, mencionar el nombre de la variable, el autor base, ¿no? Y las 4 dimensiones que sí se leen y esto no, esto no. La metodología también, más o menos es así, ¿no? Vamos a comenzar con la parte metodológica de la investigación y en cuanto a lo que es el tipo y el diseño, tenemos un estudio de tipo cuasi experimental, el cual ha sido sustentado por Hernández et al. Luego tenemos, por supuesto, en la unidad de análisis, el desarrollo de los productos golosinarios del área de aplicaciones. La población estuvo supeditada a 325 proyectos y así, ¿no? O sea, por ejemplo acá, ¿no? El instrumento. Bueno, en este caso fue un libro de apuntes, a través del cronómetro, ¿no? Por ahí pueden agregar una breve explicación, pero no, como repito, profundizar mucho porque también se ve el tiempo innecesariamente. Ya si después van a haber preguntas, mucho más. En la operacionalización también dicen, bueno, como pueden observar, ahí está nuestra primera variable, la misma que está correctamente dimensionalizada, y para cada dimensión se ha establecido la cantidad de indicadores específicos, ¿no? Los cuales ustedes los pueden ver en nuestra matriz de consistencia o en nuestra matriz de operacionalización en la página tal, por ejemplo. Así. Luego, igual también en la validez y confiabilidad, ponen ahí, esos son los validadores, su especialidad,
Estos fueron los resultados en el coeficiente, que en este caso podría ser para ustedes de alfa de Cronbach. Y ahí está. Perfecto, los resultados. En cuanto a los resultados descriptivos, no vayan a leer ni esto, ni tampoco leer número por número. Entonces, vamos a ver entonces el primer resultado descriptivo. Lo que podemos observar es pues, que la mayoría la tiene, por ejemplo, chocolates en bloque, ¿no? Un ejemplo. La siguiente la tiene la otra variable, o sea, y así, ¿no? O sea, van avanzando, pero no porque simplemente sea un formalismo o simplemente están haciendo un saludo a la bandera, no, porque de lo que se trata es de que ustedes lo presenten y ya si hay dudas, el jurado o los profesores le van a preguntar después. Lo mismo también en los resultados de tipo de la hipótesis general. Hablen ustedes de qué cosas lo que han interpretado, ¿no? Básicamente, sin leer, como repito, si encuentran relación o no, si hay influencia o no, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué creen que se da? ¿No? O sea, repito, no lean lo que está acá, simplemente adicionen. En cuanto a la discusión, ya saben, ¿no? Estos son buenos nuestros autores que más coincidieron, San Román y Valdizán 2016, con los responsables, Varela y Galindo, y por supuesto los que no fueron los que se quedaron en la parte de abajo porque ellos son los que no coincidieron, ¿no? Por ejemplo. Los impactos también, aquí sí se pueden explayar, porque debería ser, si es que tienen una investigación de ese tipo, debería ser pues algo relacionado a su carrera y entonces ahí deberían también llamar la atención con todo lo que ustedes han encontrado, ¿no? El impacto, etcétera. Y las conclusiones sí se lee tal cual, una por una, sin omitir nada. Esto sí se lee tal cual. Esto sí está permitido leer tanto lo que son conclusiones como recomendaciones. Y eso es todo. Eso es todo. Luego dicen muchas gracias. Y ahora sí quedamos atentos a las preguntas que se puedan suscitar. Eso es todo, señores. No hay mucha ciencia aquí. Hay que estar preparado, por supuesto, conocer cada centímetro de su tesis, que eso lógicamente corresponde pues al Word o en este caso a su PDF. Y el resto es simplemente algo puntual, porque créanme, si es que hay observaciones, si es que el jurado, mientras ustedes van exponiendo, el jurado o los profesores van leyendo su Word, y si hay obviamente algunas observaciones, pues se les van a preguntar. Pero en este caso, la idea es que no se pase el tiempo, porque lo peor sí que podría pasar es que estés recién en la parte de metodología, o en la parte de los antecedentes, y ya se te fueron los 20 minutos, o los 15, o los 25. Eso no puede pasar. ¿Ok? Bien, espero que les haya servido. Espero que, por supuesto, les vaya muy bien en su sustentación. Y bueno, ya será hasta una nueva oportunidad. ¿Ya? Como les dije, soy el profesor Edwin Celada y estoy para servirles en lo que necesiten. Cuídense mucho. Chau, chau.